Para empezar, ¿qué es la literatura? Se define como el arte escrita o hablada, pudiendo ser cuentos, poemas o inclusive música. La literatura hispanoamericana incluye a la literatura de todos los países americanos que tienen al español como lengua materna. Es un tema muy amplio que incluye a la literatura de unos 20 países por lo menos. Al hablar de literatura hispanoamericana, tenemos que saber que esta engloba a un gran número de países con notables diferencias geográficas, culturales y socioeconómicas. Todo esto originará una notable diversidad de obras y estilos, remarcando la vida del autor, contexto histórico y algunas vivencias personales. Pero ¿qué caracteriza a la literatura hispanoamericana del siglo XIX? La literatura hispanoamericana proviene de los pueblos de México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, utilizando como lengua madre al español. Se sabe que comenzó en el siglo XVI, en la época de los conquistadores, pero las primeras obras de la literatura hispanoamericana pertenecen a la literatura española, pues las guerras y la cristianización del recién continente no crearon un clima propicio para el cultivo de la poesía, lírica y la narrativa. Se puede dividir a grandes rasgos en 4 periodos: el colonial, independencia, consolidación y contemporáneo. Algo que caracteriza a la literatura hispanoamericana es el mestizaje racial y cultural, ya que la cultura americana es una mezcla de lo indígena, de lo español y de lo europeo. La presencia de una naturaleza grandiosa, excesiva y poderosa que se impone al hombre. Esto ocurre en las mayorías de las obras que describen a la naturaleza como algo grandioso y mágico. Algo recurrente es la injusticia social, los problemas económicos y la inestabilidad política, que influyen en los temas de las obras y en la vida de los escritores. La literatura hispanoamericana del siglo XIX abordó 4 corrientes literarias. La primera fue el romanticismo, que fue un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria a la Ilustración y al neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Esta fue la corriente que más se usó en el siglo XIX. Novelas como El Diablo en México, Clemencia, La Parcela son ejemplos de estas corrientes literarias, por lo que algunos autores son Juan Díaz Covarrubias, Ignacio Manuel Altamirano y José López Portillo. El realismo fue una corriente literaria surgida en Francia y que construyó una nueva forma de explorar la realidad. Es un movimiento reacción ante el romanticismo y el exceso de subjetivismo, y está ligado al movimiento ideológico del positivismo y surgió en la segunda mitad del siglo XIX. En este caso, La Parcela y La Chiquilla son ejemplos de esta corriente y sus autores son José López Portillo y Carlos González Peña. Luego está el naturalismo. Esta escuela apareció también en Francia hacia finales del siglo XIX, dio su primer paso en la novela y posteriormente en el teatro. Se le considera como una prolongación del realismo y el máximo representante de esta corriente fue Emilio Zola. Por último, tenemos al modernismo. Es igualmente un movimiento que rechaza el romanticismo, así como las normas y formas reguladoras de la poesía o la narrativa. Su importancia radica en ser el primer movimiento nacido en América y no es imitación de ninguna otra corriente. Al contrario, este movimiento influyó en Europa. Sin embargo, recibió la influencia del parnasianismo francés con Rimbaud y el simbolicismo francés con Baudelaire. La Gran Aldea y El Ángel de las Sombras son claro ejemplo de esta corriente literaria, y algunos de sus autores importantes son Leopoldo Lugones y Lucio Vicente López. En fin, la literatura del siglo XIX no debe de desaparecer. La literatura hispanoamericana del siglo XIX tuvo grandes obras que a la fecha siguen existiendo, por lo que se puede concluir que estas son demasiado buenas como para desaparecer así como así. Y ahora,
más que nunca, en esta modernidad, debe marcar significativamente a las poblaciones y más aún a los jóvenes interesados en el aprendizaje. A través de las obras literarias se puede aprender. Por esto es importante que obras de tal calidad se sigan manteniendo, que no pierdan su valor y que no lleguen al punto de desaparecer. Como ya se ha mencionado, la literatura de esta época estuvo representada por varios movimientos, pero el más significativo fue el romántico, dejando ver una gran cantidad de obras, aunque cada uno de los otros movimientos también son importantes, dándole a cada obra su esencia. En lo particular, pienso que las novelas son obras muy representativas de la literatura, aunque no hay que olvidarse de los grandes poetas y sus obras, como Amado Nervo, tampoco de los pequeños autores y sus cuentos. Gracias a todas las obras literarias puedes ver cómo era la cultura en aquel tiempo, las costumbres y los problemas que enfrentaban las personas que vivían en esa época, así como lo que pensaban los autores y la opinión de estos acerca de cada situación. Por esto es importante que las obras sean recordadas, que las personas lean estas obras y que las valoren. Y repito, ahora más que nunca es importante que se valore la literatura, ya que libros valiosos quedan abandonados o puestos en la calle. En fin, la literatura es importante. Sin literatura el mundo no sería igual, ya que la literatura es escritura, evolución, representación de ideas a través de la realidad. ¿Qué más puedes pedir? A por esas letras que marcaron el siglo XIX.